Pasé años preparando cenas de domingo, mi corazón lleno de la esperanza silenciosa de que mi familia me viera, de que realmente me notara. Pero el día en que mi hijo y mi nuera me dijeron que no podía acompañarlos en su viaje a Disneylandia, porque no había sitio en su furgoneta de 15 pasajeros, me di cuenta de que mi esperanza silenciosa era una mentira silenciosa. Lo que ellos no sabían era que acababa de encontrar los documentos del préstamo bancario, donde mi hijo había hipotecado mi casa, su futura herencia, a mis espaldas. Antes de continuar, no olvides suscribirte mientras escuchas. Y déjanos saber en los comentarios desde dónde nos sintonizas. Ahora, respira hondo y escucha con atención. Esta es mi historia. La mentira siempre comenzaba con el salmón, un aroma a esperanza cocinada que enmascaraba una verdad amarga. Cada domingo, yo, Elena Vidal, preparaba la comida favorita de mis nietos. Mateo, de 12 años, todavía devoraba sus porciones, aunque nunca lo hubiera admitido. Sofía, de 8, normalmente tan quisquillosa, dejaba el plato limpio. Estas cenas una vez resonaban con risas, una verdadera reunión familiar. Apuse la vajilla descolorida, pequeñas flores azules en porcelana gastada, un preciado regalo de bodas de Julio, mi difunto esposo, y mío, de hace décadas. Esta noche era especial. Esta noche propondría el viaje a Disneylandia, del que Mateo y Sofía no paraban de comentar el domingo pasado. El viejo reloj de pie dio las 5. Alisé mi nueva blusa lavanda, un lujo raro comprado para este mismo momento. 5 años de jubilada. Era hora de mi propia aventura. Mis primeras vacaciones de verdad. Necesitaba lucir digna. El timbre sonó precisamente a las 5:30. Marco, puntual como su padre. «Hola, mamá», murmuró. Un beso rápido, casi despectivo. Su cara colonia no podía ocultar el tenue olor a cigarrillos. Detrás de él, Camila, mi nuera, se deslizó, impecablemente vestida. Contadora, un hecho que me recordaba con frecuencia. Esta noche, con su estricto traje de pantalón azul marino, parecía lista para una junta directiva, no para una cena de domingo. «Hola, Elena», dijo, su sonrisa fría, mientras me entregaba una botella de vino barato. «Es para la cena». Sofía chilló, una mancha rosa, pasando como un rayo junto a mí hacia la televisión del salón. Ni siquiera me vio. Mateo, con el teléfono pegado a la cara, simplemente asintió, sacudiendo su cabello oscuro, como el de Julio. «Entren. Todo está listo». Les insté, forzando la alegría en mi voz. «¿Qué tal su semana?» «Lo de siempre», gruñó Marco tomando su asiento habitual. «Mateo, Sofía, vengan a comer». Se acercaron a la mesa de mala gana, despegados de sus pantallas. Recordé el entusiasmo de Marco de niño, su ayuda para poner la mesa, sus historias de la escuela. Ahora mis nietos miraban su comida como si fuera veneno. «Hice tu salmón favorito, Mateo», le ofrecí, sirviéndole una porción generosa. «No me gusta el salmón», murmuró apartando su plato. «Nunca me ha gustado». La cuchara de servir quedó suspendida en mi mano. Años de una creencia, destrozados por una confesión casual. ¿Había estado equivocada todo este tiempo? Marco solo se encogió de hombros. «Come lo que te dan», espetó Camila. La abuela hizo lo que pudo. Mateo suspiró, picoteando el pescado a regañadientes. Sofía lo imitó. «Entonces, ¿qué tal tu semana, Marco? ¿Algún proyecto grande?» Presioné, negándome a que el silencio se enquistara. «Mi hijo, ingeniero civil». Una vez me hinchaba de orgullo. Ahora no compartía nada. «Bien, nada especial», me despachó. Luego se volvió hacia Camila. «¿Qué tal el trabajo?» «Rutina», dijo ella. «Nada que te interesaría, Elena». Un rubor de vergüenza. Cuando mis intentos de conectar se habían vuelto una intromisión, mi presencia una molestia. Después de que Julio falleciera hace 5 años, el corazón vibrante de la casa se había apagado. Sentía que mi derecho a pertenecer, a ser vista, se había desvanecido con él. ¿La escuela, niños? Mateo, ¿no fueron esos encuentros de natación? «Ya pasaron», me interrumpió Mateo.
hace 2 semanas, su mirada fija en el plato, mi calendario, mis notas meticulosas de sus vidas, sin sentido. «Oh, lo siento mucho, ¿no?» «No importa», interrumpió él. «De todos modos, solo quedé tercero». «¡Eso es maravilloso!», exclamé aferrándome a cualquier pizca de conexión. «Tercero es un logro». «En realidad no», intervino Camila, su voz cortante. «Marco siempre fue el primero a su edad, ¿verdad, cariño?». Marco tarareó vagamente. Odiaba la natación. Julio lo había presionado. Pero este no era el momento para recuerdos. «Aún así, creo que el tercer lugar es genial», insistí suavemente, sonriendo a San Mateo. Me ignoró. El silencio regresó, espeso y sofocante, roto solo por el sonido de los cubiertos. Me preparé. El viaje a Disneylandia. La emoción de Sofía la semana pasada. Mi esperanza desesperada de un verdadero momento familiar. Escuché que están planeando un viaje a Disneylandia. Mi voz se esforzó por sonar casual. «Suena maravilloso. ¿Cuándo van?» Marco y Camila intercambiaron una rápida mirada de complicidad. Mi estómago se encogió. «Sí, en 2 semanas», confirmó Marco, evitando mi mirada. «Por 7 días. ¡Qué maravilloso!». La emoción se encendió, rápidamente extinguida. Julio y yo siempre soñamos con llevarlos. Pero entonces... «Mamá», me interrumpió Marco con lástima en los ojos. «Vamos con un grupo grande. Los padres de Camila, su hermana, su esposo y los niños, la prima Felicia y su hijo. ¡Qué bonito!», dije, todavía perdida. Una verdadera salida familiar. «La cosa es...». La voz de Camila se endureció. La precisión de contadora que helaba. «Alquilamos una furgoneta grande, pero el espacio es limitado». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Una lenta y nauseabunda revelación. «¿Qué quieren decir?», susurré. «Mamá». Marco suspiró, como quien explica algo obvio a un niño lento. «Simplemente no teníamos espacio suficiente para ti. 13 personas, una furgoneta a tope. Habían decidido todo, excluyéndome por completo». Un frío pavor me recorrió la espalda. «No invitada. Decidido sin mí». «Yo... entiendo», logré decir, aferrándome a la dignidad. «Por supuesto que entiendo. Sería incómodo cambiar los planes ahora, después de haber pagado», añadió Camila, cortando su salmón con calma. «Además, Elena, tu artritis solo retrasaría a todos. Mi leve dolor de rodilla, mencionado hace meses, usado como arma. Podría descansar en la cafetería». Contrarresté, mi voz apenas un susurro. «No molestaría a nadie. Mamá», dijo Marco con un tono condescendiente. «Sé realista. No estarías cómoda. Los niños se preocuparían por las atracciones». Mateo siguió picoteando su comida. Los ojos de Sofía parpadearon con algo que esperé fuera arrepentimiento. Luego volvió a bajar la mirada. «Por supuesto que entiendo». Mi voz sonó extraña. «Necesitan tiempo en familia». Camila exhaló. «Me alegra que entiendas. Algunas personas hubieran montado un numerito. Mamá siempre es razonable», dijo Marco con una nota de orgullo en su voz que se sintió como una bofetada. «Mi obediencia, mi mayor activo. 5 años. 5 años desde que Julio murió. Me había doblado, estirado. Me había vuelto conveniente. Ninguna queja por las visitas canceladas. Siempre disponible para cuidar niños. Nunca pidiendo demasiado. Nunca insinuando mi aplastante soledad. Había tratado de ser útil, invisible. Y ahora fui excluida de sus vacaciones. Un elemento de línea innecesario. ¿Postre?, pregunté, desesperada por cambiar el ambiente. «Tarta de manzana. Estamos a maldita dieta», espetó Camila. «Pero los niños pueden tomar un trozo». Mientras recogía los platos, Marco miró su reloj. «Tenemos que irnos justo después. ¿Cosas que hacer?». Esto también era rutina. No más juegos de mesa, no más películas. Cena, una rápida obligación. Al cortar la tarta, los recuerdos me inundaron. Las risas de Marco de niño, Julio enseñándole a montar en bicicleta, sus lágrimas en mi hombro. ¿Cuándo me había convertido en una carga
no en una madre. Al regresar, capté el rápido susurro de Camila a Marco. Se detuvo cuando me vio. Los niños picoteaban su tarta. Mateo, intocada. ¿No te gusta?, pregunté. «Puedo hacer otra cosa». «Bien», murmuró. «Solo no tengo hambre. Dieta deportiva». Camila explicó, añadiendo: «Pero no creo que te des cuenta». Contuve la lengua, la rabia hirviendo. ¿Quién le enseñó a nadar a Marco? ¿Quién manejaba su dieta deportiva? Animaba en cada competición. Ahora yo era solo una anciana, ignorante de la vida moderna. «Hora de irnos», anunció Marco después de 10 minutos, levantándose de la mesa. «Gracias por la cena, mamá». «Sí, gracias, Elena», hizo eco Camila. «Niños, digan adiós». «Adiós, abuela». El murmullo de Sofía. El asentimiento de Mateo con los ojos pegados al teléfono. «Hasta el próximo domingo». Pregunté en la puerta. «Quizás tengamos que saltárnosla», respondió Marco. «Mucho ajetreo antes del viaje». «Claro», asentí, luchando contra la decepción. «Llámame». La puerta se cerró con un clic, dejando el silencio detrás. Volví a la mesa, recogiendo los platos sola. Marco solía ayudar, hablábamos. Ahora solo platos sucios y la sensación corrosiva de ser borrada de la vida de mi propia familia. En la cocina, la conversación se repitió. «No hay sitio». «Nos retrasarías». Incómoda. Preocupación falsa, ocultando la verdad brutal. No me necesitaban. Al limpiar la mesa del comedor, un papel aleteó hasta el suelo, deslizado del bolso de Camila. Lo recogí, con la intención de devolverlo. Pero el titular en negrita gritaba: «Confirmación de reserva. Viaje familiar a Disneylandia». Mis ojos se desviaron hacia los nombres. Marco, Camila, Mateo, Sofía. Y por último, Felicia Cortés, la prima de Camila. Una mujer a la que Camila apenas toleraba. Luego, los detalles del transporte. Furgoneta de 15 pasajeros. Cómoda y con aire acondicionado. Con sistemas de entretenimiento individuales. 15 asientos. Para 14 personas. Mis dedos temblaron. Una fría y amarga comprensión se filtró. Habían mentido. Sí había espacio. Simplemente habían elegido a Felicia antes que a mí. Su madre, su abuela, su sangre. Me desplomé en la silla. Un extraño y silencioso alivio, luchando contra el dolor. La farsa había terminado. Se acabó intentar ser la abuela conveniente e invisible. No sabía qué venía después. Pero las cosas tenían que cambiar. Y ese cambio tenía que ser yo. ¿Alguna vez te has enfrentado a una verdad tan cruda que te haya calado más hondo que cualquier mentira, obligándote a ver tu propio valor, incluso cuando otros se niegan a hacerlo? La confirmación de la reserva quemaba. Un faro cruel y burlón a través de la noche de insomnio de Elena. Cada palabra que Marco y Camila pronunciaron resonaba. «No hay sitio. Retrasarías a todos». Sin embargo, la herida más profunda no fue su mentira calculada, sino su propio silencio ensordecedor. Sus años de dócil aceptación. La mañana trajo una luz pesada y gris. A los 67, Elena se sintió de 90, cada célula cargada de dolor reprimido. Alisó el papel condenatorio sobre la mesa de su cocina. 15 asientos. Uno evidentemente vacío. Una casi extraña, Felicia Cortés, elegida antes que ella, su propia madre, su abuela. El repentino fallecimiento de Julio hace 5 años había marcado el cambio. El apoyo inicial de Marco, luego la lenta e insidiosa desaparición. Su transformación en la canguro conveniente. Su cajero automático siempre presente. Nadie le preguntó nunca si estaba bien con su modesta pensión. El viejo reloj de pie, el de Julio, sonaba ruidosamente en la casa tranquila. Un testigo burlón de su soledad. Cada rincón guardaba recuerdos de un pasado vibrante, ahora reemplazados por un eco vacío. Ella había permitido esto. Se había convertido en su felpudo. No era solo el viaje. Era toda su existencia desde Julio. Había dejado de ser Elena, simplemente un apéndice de sus vidas. Un nuevo sentimiento se agitó, afilado y claro.
no resentimiento, sino una determinación feroz. Era hora de recuperar su vida. Elena encontró su antigua agenda telefónica, partículas de polvo bailando a la luz de la mañana. La mayoría de los números estaban muertos, pero un nombre destacaba: Beatriz Ramos, su mejor amiga de la escuela. Marco había desanimado sutilmente su amistad, llamando a Beatriz rara. Elena vergonzosamente lo había dejado pasar. Ahora, con dedos temblorosos, marcó. El cuarto timbre. «Hola, ¿quién habla?» Una voz familiar. «Beatriz, soy yo, Elena Vidal». Un segundo de silencio, luego un jadeo de incredulidad, un destello de esperanza a través de los años. ¿Alguna vez has reconocido, en tu momento más bajo, que la persona que más habías descuidado eras tú mismo? ¿Elena? Dios mío, eres tú. Han pasado años. La voz de Beatriz, un salvavidas en la estática del tiempo, vibró con genuina alegría. La sorpresa de ser reconocida, verdaderamente vista después de tanto tiempo, hizo que la propia voz de Elena temblara. «Han pasado años», repitió ella, las palabras cargadas de una pena no dicha. Para serte sincera, no estoy muy bien, Beatriz. Necesito hablar con alguien, y tú eres la única persona en la que puedo confiar». Una pausa. Luego la preocupación se grabó en el tono de Beatriz. «¿Qué pasa? ¿Estás bien? Físicamente, quiero decir». «Físicamente, sí». Elena tomó una respiración temblorosa, la represa a punto de ceder. «Pero mentalmente, Beatriz, ¿podrías venir tú? O yo podría ir a tu casa. Solo necesito ver a una amiga». «Por supuesto, querida», respondió Beatriz sin un momento de duda. Su inquebrantable fiabilidad, una constante en el pasado tumultuoso de Elena, fue un bálsamo. «Iré yo. ¿Sigues viviendo en la misma casa?» «Sí, todavía aquí». «Está bien. Estaré en tu casa esta tarde. Y Elena, pase lo que pase, todo saldrá bien». Cuando Elena colgó, un hilo de la tensión que la había atenazado durante años comenzó a aliviarse. Beatriz siempre había sido así, firme, dispuesta a ayudar, sin hacer preguntas. Una ola de vergüenza invadió a Elena. ¿Con qué facilidad había dejado que la sutil desaprobación de Marco socavara esa preciosa amistad? Sus comentarios despectivos sobre que Beatriz era rara, o sobre su divorcio, habían envenenado la determinación de Elena, obligándola a elegir el silencio antes que la hermandad. Había dejado de llamarla, y luego, lentamente, dejó de hacerlo por completo. El resto de la mañana transcurrió en una extraña mezcla de emoción nerviosa y reflexión silenciosa. Elena limpió la casa, aunque ya estaba impecable. Luego preparó la cena para dos, sacó viejos álbumes de fotos, intocados durante años. En uno, encontró una foto de Beatriz y ella en su graduación de la escuela normal. Dos mujeres jóvenes con ojos llenos de fuego, mirando un futuro rebosante de esperanza y confianza. «¿Qué le pasó a esa Elena?», se preguntó, mirando la imagen descolorida. ¿A dónde se había ido su determinación? Su autoconfianza. A las 2 en punto, sonó el timbre. Elena abrió y encontró a Beatriz, tan enérgica como siempre, aunque ahora el plateado salpicaba su cabello que una vez fue rojo fuego. Beatriz la envolvió en un abrazo apretado y silencioso, y el gesto simple y genuino finalmente quebró a Elena. Las lágrimas corrieron por su rostro, años de dolor reprimido desbordándose. Ya, susurró Beatriz, acariciándole la espalda suavemente. «Entremos y puedes contarme todo». Sentadas en la mesa de la cocina, con tazas de té humeante entre ellas, Elena comenzó. Relató el lento e insidioso desmoronamiento de su vida después de la muerte de Julio. Cómo se había convertido en una extensión de las necesidades de Marco y Camila, sacada del estante solo cuando era conveniente. Y luego, olvidada, las interminables horas de cuidado de niños, las peticiones de dinero que desangraban su modesta pensión, su indiferencia casual ante sus ahorros menguantes. Y finalmente, el viaje a Disneylandia.
La mentira cuidadosamente construida, el cruel engaño, la prueba fría y dura. Cómo la había destrozado, revelando su estatus de carga innecesaria. Beatriz escuchó en silencio, ocasionalmente sacudiendo la cabeza, su mirada inquebrantable. Cuando Elena terminó, le colocó una mano cálida sobre la suya. Sus ojos serios. «Elena, cariño», dijo, su voz suave pero firme. «Siempre supe que eras una madre abnegada, pero hay una diferencia entre el altruismo y la autodestrucción. Lo que te está pasando no está bien. No es lo que se merece una mujer maravillosa como tú. Lo sé», respondió Elena en voz baja, con la voz ronca. «¿Pero qué se supone que debo hacer? Son mi familia, mi sangre. La sangre es sangre, pero el respeto se gana», afirmó Beatriz, su franqueza un bienvenido sacudón. «Y por lo que veo, tu hijo y su esposa no se lo merecen. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quería yo realmente? ¿Que Marco se disculpara? ¿Que la llevaran al viaje por culpa? No. Eso sería una victoria vacía, una limosna a regañadientes que no arreglaría la profunda fractura. Quiero cambiar mi vida», dijo Elena finalmente. Las palabras se sentían extrañas pero tan correctas. «Quiero dejar de ser un apéndice de las vidas de otras personas y empezar a vivir la mía». El rostro de Beatriz se iluminó. «Esa es mi Elena. Empezaba a temer que te hubieras disuelto por completo en el papel de abuela. ¿Por dónde quieres empezar?». La mente de Elena divagó. El sueño que ella y Julio habían compartido, postergado durante tanto tiempo. Julio y yo siempre soñamos con mudarnos a algún lugar junto al mar cuando nos jubiláramos. Comprar una casita, disfrutar de los atardeceres en la playa. Suspiró. Pero luego él murió y yo simplemente lo olvidé. ¿Por qué no lo hace realidad ahora? Los ojos de Beatriz brillaron con un propósito renovado. Eres una mujer libre. No tienes obligaciones. Nada te detiene. ¿Pero mi hogar? Elena miró alrededor de la familiar cocina. Toda su vida, entre esas paredes. Un hogar son solo paredes, Elena, replicó Beatriz suavemente. Un hogar de verdad es donde te sientes feliz y valorada. Por lo que me has contado, aquí no sientes ninguna de las dos cosas. La casa en la que había vivido durante casi 40 años, de repente se sintió como una jaula dorada. Hermosa, acogedora, pero una jaula al fin y al cabo, atándolas a un pasado que ya no le servía. Tienes razón, dijo Elena lentamente, dándose cuenta de una profunda verdad. Quizá realmente debería cambiarlo todo. Borrón y cuenta nueva. Es una decisión importante, dijo Beatriz, su tono ahora serio. No la tomes a la ligera, pero si es lo que de verdad quieres, te apoyaré en todo. Hablaron hasta la noche. Beatriz habló de su propio viaje después de su divorcio, su miedo inicial a la soledad, cómo había empezado a viajar, encontrado nuevas aficiones, nuevos amigos. Irradiaba una energía, una vitalidad que Elena no había sentido en años. ¿Sabías que ahora vivo en Bahía del Sol?, preguntó Beatriz, con un brillo pícaro en sus ojos. Es un pueblo pequeño en la costa, a solo 3 horas. Playas increíbles, casitas encantadoras y los atardeceres más hermosos que he visto en mi vida. Suena hermoso. Elena sonrió, una sonrisa genuina. Hay una casa en venta justo al lado de la mía, continuó Beatriz, casi con indiferencia. Es pequeña pero muy acogedora, con vistas al océano. Si realmente decides cambiar las cosas, podría ser una buena opción. Cuando Beatriz finalmente se fue, prometiendo llamadas diarias, Elena se sentó en su sala durante mucho tiempo. La idea de mudarse, que le hubiera parecido absurda esa misma mañana, ahora la atraía, insistente. ¿Y si realmente lo cambiaba todo? ¿Y si les mostraba a Marco y Camila que no era solo una abuela conveniente, sino una persona con sus propios deseos, sus propios sueños? ¿Alguna vez has encontrado el valor para considerar un salto de fe, incluso cuando el camino por delante es incierto, simplemente porque el presente ya no es soportable?
La tranquila resolución de la mañana solidificó la decisión de Elena. Se levantó, no con el conocido dolor de una larga noche, sino con una sorprendente ligereza. La imagen de la foto de graduación, la joven segura con ojos brillantes, la impulsó hacia adelante. Encontró el número del agente inmobiliario que Beatriz le había recomendado y marcó. El señor Ledesma, cuando llegó, era un hombre agradable, de mediana edad, con ojos agudos y atentos y una voz tranquilizadora. Se movió por su casa, evaluando cada habitación con distanciamiento profesional. «Señora Vidal», dijo, volviéndose hacia ella en el salón. «Su propiedad está en excelentes condiciones. Está en un barrio muy solicitado. Creo que podemos obtener un precio excepcional por ella, especialmente con el mercado actual». La respiración de Elena se le cortó. «¿Cuánto?», preguntó, tratando de sonar casual, preparándose para la decepción. Ella y Julio habían comprado esta casa por una miseria, para los estándares actuales. Cuando el señor Ledesma le dijo la cantidad, casi se tambalea. Era varias veces lo que ella jamás había imaginado. «¿Estás seguro?», susurró incrédula. «Absolutamente», sonrió él. «De hecho, ya tengo varios compradores potenciales buscando una casa así. Si decide vender, podemos avanzar muy rápidamente». Elena asintió. Una extraña calidez se extendía por su pecho. Independencia financiera. Eso era lo que significaba. Podría comprar esa casita junto al mar que Beatriz le había descrito, y aún le quedaría una cantidad sustancial. «Necesito pensarlo», le dijo, aunque el pensamiento ya se afianzaba en una convicción. «Es una decisión seria». «Por supuesto, señora Vidal. Llámeme cuando esté lista». Después de que se fue, Elena se sentó frente a su computadora, sumergiéndose en Bahía del Sol, un pequeño pueblo costero de solo 5.000 habitantes, hermosas playas, encantadoras tiendas y cafés, y una activa comunidad de jubilados que ofrecía desde clubes de lectura hasta clases de pintura. Encontró la casita que Beatriz había descrito, estudiando las fotos, pequeña pero luminosa, acogedora, con una terraza con vistas al océano. Casi podía sentir la brisa marina, imaginarse sentada allí con una taza de té, viendo el atardecer. Luego, su mente se desvió hacia Marco, Camila. Los nietos, ¿qué dirían? ¿Intentarían convencerla de que no lo hiciera? ¿O simplemente no les importaría? ¿Qué más da? El pensamiento floreció, nítido y claro. ¿Por qué sigo poniendo sus deseos por encima de los míos? ¿Pensaron en mí cuando me excluyeron de su viaje? Tomó el teléfono, marcando el número del señor Ledesma. «Estoy lista para vender la casa», dijo, su voz firme, resuelta. «Cuanto antes, mejor». «Eso es maravilloso, señora Vidal», exclamó él. «Contactaré a los compradores potenciales hoy mismo y prepararé todos los documentos necesarios». Al colgar, un profundo alivio la invadió, como si un peso pesado que había cargado durante años finalmente se hubiera desvanecido. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en complacer a Marco o Camila, o en ser útil a sus nietos. Estaba pensando en sí misma, en sus deseos, en sus sueños, en su futuro. Era aterrador y estimulante, todo a la vez. Sabía el arduo trabajo que tenía por delante. Organizar pertenencias, mudarse, papeleo. Pero en lugar de agotamiento, sintió una oleada eléctrica de energía. Volvió a llamar a Beatriz, compartiendo sus noticias. «Me alegro tanto por ti, Elena». La alegría de Beatriz era contagiosa. «No te arrepentirás, te lo prometo». «¿Y esa casa de la que te hablaba? Voy a comprarla», afirmó Elena con una certeza férrea en su tono. «Si todavía está en venta, claro. Llamaré a la gente de inmediato», prometió Beatriz. «Seremos vecinas, ¿te imaginas? Como en los viejos tiempos». Después de su llamada, Elena se sintió más energizada de lo que había estado en años. Caminó por su casa, catalogando mentalmente lo que se quedaría, lo que se iría. La mayoría de los muebles voluminosos no cabrían, pero la vieja mecedora de Julio,
los álbumes de fotos familiares, las figuritas de porcelana de su madre. Esos venían con ella. Decidió no decírselo a Marco ni a Camila hasta que todo estuviera finalizado. Conocía a Marco. Intentaría convencerla de que no lo hiciera, no porque la extrañaría, sino porque perdería a su canguro conveniente y banco ocasional. Que este sea mi pequeño secreto, pensó, sonriendo a su reflejo en el espejo del pasillo. La mujer que la miraba parecía más joven, como si años de una carga silenciosa hubieran comenzado a desvanecerse, revelando un atisbo de la vibrante Elena que una vez fue. ¿Alguna vez te has preguntado cuánta fuerza interior posees en realidad, oculta bajo capas de compromisos, esperando el momento justo para liberarse? 2 días después, la llamada del señor Ledesma fue una descarga de pura euforia. «Señora Vidal, tenemos una oferta». Su voz vibraba de alegría. «La familia Bernal está lista para comprar la casa al precio de venta, incluso un poco más alto. Quieren cerrar rápidamente. El señor Bernal consiguió un trabajo en el hospital local. Necesitan mudarse en menos de un mes», Elena murmuró. «Increíble. Tan rápido». Su corazón latía con fuerza. Esto era real. «El mercado está muy activo», explicó con calma y confianza en su tono. «Podemos empezar con el papeleo la próxima semana». «Sí, por supuesto». Su voz se sintió firme, más fuerte que antes. «¿Y la casa en Bahía del Sol?» «Ya contacté a la gente de allí», confirmó el señor Ledesma. «Está lista para mostrarla en cualquier momento. De hecho, si lo desea, podemos ir mañana». Elena asintió. Una extraña sensación de acierto se apoderó de ella. Cada paso, guiado, comenzó a empacar en silencio, revisando toda una vida. La mayoría de los muebles eran demasiado grandes, pero la mecedora de Julio, los álbumes familiares descoloridos, las figuritas de porcelana de su madre, esos eran cargamentos preciosos. Mantuvo su secreto cerca, un escudo contra las inevitables objeciones de Marco, sabiendo que él lucharía por no perder a su niñera conveniente. Su reflejo en el espejo parecía estar de acuerdo. Más joven, más ligera, el pesado peso de los años, desvaneciéndose. El día que la familia de Marco partió hacia Disneylandia, comenzó con una llamada inesperada. Su nombre apareció en la pantalla y los músculos de Elena se tensaron. «Buenos días, Marco». «Mamá, un pequeño cambio de planes», dijo él sin saludo. «Salimos esta noche. Camila quiere llegar temprano para descansar». «Entiendo». Elena mantuvo su tono neutro. En el pasado él le detallaría cada cambio. Ahora una llamada de cortesía, por si acaso. «Y, mamá», hizo una pausa. «¿Podrías echar un ojo a la casa? ¿Regar las flores? ¿Recoger el correo?» Elena casi rió. Necesitaban su ayuda, no su presencia. «Claro, no te preocupes. Ninguna pista de que ella podría irse en una semana. Gracias, eres de gran ayuda». Alivio en su voz. «Las llaves están en la maceta de geranios. Que tengan un buen viaje. Saluda a todos». «Lo haré. Tengo que irme, estoy ocupado». La conversación terminó abruptamente. Ninguna pregunta sobre ella. Elena colgó el teléfono mirando por la ventana. 20 minutos los separaban, pero emocionalmente, océanos. Esa noche los observó cargar el coche. Marco, Camila, los niños, los padres de Camila uniéndose a ellos. Nadie miró hacia atrás. Ningún saludo. A medida que el coche desapareció, un profundo alivio invadió a Elena. 7 días de libertad. Su plan desplegándose. Primero, el señor Ledesma. «Señora Vidal, tenemos una oferta. La familia Bernal. El precio pedido, incluso más alto. Su antigua casa, ya encontrando nuevos dueños. ¿Y esa casa en Bahía del Sol? Podemos ir mañana». Al día siguiente, mientras el señor Ledesma la llevaba lejos de Campo Verde, la tensión comenzó a disolverse. El paisaje cambió. Los campos dieron paso a suaves colinas. Luego, al azul impresionante del océano. «Es hermoso, ¿verdad?», sonrió él. Bahía del Sol era un sueño hecho realidad. Casas coloridas, cafés acogedores, un ritmo lento y apacible.
Beatriz esperaba en un restaurante, saludando como una colegiala. «Bienvenida a casa», exclamó, dándole un cálido abrazo. «Es mágico», suspiró Elena contemplando el océano. Después del almuerzo, conocieron a Isabel, la agente inmobiliaria local. La casita era perfecta. Pequeña, luminosa, con una sala de estar con vistas al mar. De pie en la terraza, las lágrimas se asomaron a los ojos de Elena. Este era el sueño de Julio. «Nuestro sueño. ¿Te gusta?», susurró Beatriz. «Muchísimo. Es exactamente lo que esta ha estado buscando». Beatriz le guiñó un ojo. «Entonces, ¿a qué esperas? Dile a Isabel que te la quedas». Y Elena lo hizo. Allí mismo, con vistas al azul infinito, tomó una decisión que le cambiaría la vida. Isabel sonrió radiante. Beatriz aplaudió y el señor Ledesma asintió, sabiéndolo todo desde el principio. El viaje de regreso a Campo Verde se sintió más ligero. Todo podría finalizarse en semanas. El señor Ledesma mencionó su testamento. Un nuevo pensamiento. ¿Alguna vez una sola y audaz decisión te ha abierto un futuro que ni siquiera te atrevías a imaginar? Las palabras del señor Ledesma sobre su testamento habían permanecido, un eco silencioso en la mente de Elena. Su testamento, sin cambios desde la muerte de Julio, le había dejado todo a Marco. Ahora, vendiendo la casa, empezando de nuevo, necesitaba revisarlo. El señor Ledesma le recomendó al señor Padilla, un hombre apuesto de unos 50 años, con ojos observadores y una sonrisa amable. Escuchó atentamente, sin interrumpir, sin traicionar emoción alguna mientras Elena desnudaba su historia. «Entonces, señora Vidal», dijo cuando terminó, «quiere cambiar su testamento. ¿Puedo preguntarle cuáles son sus deseos?». Elena respiró hondo. Era una decisión con la que había luchado toda la noche. A pesar del dolor, Marco seguía siendo su hijo. No podía desheredarlo por completo. «Quiero poner la mayor parte del dinero de la venta de la casa en inversiones seguras», comenzó. «Usaré los ingresos. Después de que yo no esté, la mitad debería ir a Mateo y Sofía, pero no hasta que cumplan 21 años. Un cuarto para Marco. Y el cuarto restante me gustaría donarlo a un fondo de apoyo a los maestros de la escuela local, donde enseñé durante 30 años. El señor Padilla asintió, tomando notas. «Una decisión muy sensata. ¿Y la nueva casa en Bahía del Sol? También quiero incluirla en la herencia de mis nietos», continuó Elena. «Pero con la condición de que no puedan venderla hasta que cumplan 30. Hasta entonces, debe usarse como casa de vacaciones familiar». «Entiendo». El señor Padilla garabateó algunas notas más. «Todo es bastante factible. Tendré el papeleo listo en unos días». Al salir de su oficina, Elena se sintió más ligera. Había asegurado el futuro de sus nietos, incluso si sus padres no siempre la habían honrado. Los siguientes días fueron un torbellino de organización. Los muebles viejos, demasiado voluminosos para la pequeña casa de playa, fueron vendidos en línea o donados a una tienda de segunda mano. Le agradaba que estas piezas, una vez símbolos de su vida confinada, sirvieran a nuevos dueños. La parte más difícil fueron los recuerdos. Un día entero dedicado a viejos álbumes, cartas y recuerdos preciados. Cada objeto una historia, cada foto un susurro del pasado. Eligió solo los más valiosos. Álbumes de su juventud con Julio, los primeros dibujos de Marco, pequeños souvenirs de viajes familiares. Cabían en 2 pequeñas cajas. Rebuscando en un álbum, encontró una foto de su 30º aniversario de bodas con Julio. Se veían tan felices, rodeados de amigos, Marco de pie junto a una Camila embarazada. Todos sonreían, un futuro de pura alegría pareciendo extenderse ante ellos. «¿Qué dirías ahora, Julio?», susurró, mirando la imagen. «¿Aprobarías mi decisión?». Casi podía escuchar su voz. «Elena, siempre has puesto tú a nuestra familia primero. Quizás es hora de pensar en ti misma». Sí, era hora. Hora de comenzar un nuevo capítulo. Uno donde ella fuera la protagonista. En el 4.º día de su soledad,
con la mayoría de las tareas hechas, Elena recordó su promesa a casa Marco. Regar las flores, recoger el correo. Su casa, grande y moderna, siempre estaba impecable, gracias a la limpieza obsesiva de Camila. Regó rápidamente las plantas, recogió el correo, en su mayoría folletos, y se dispuso a irse. Entonces, lo vio. Una carpeta de archivos sobre la mesa del salón. Normalmente no se entrometería, pero su nombre, impreso en negrita en una de las hojas, llamó su atención. Se acercó más. Era un documento financiero. Préstamo garantizado por futura herencia. Gritaba el titular. Sus piernas temblaron y se hundió en el sofá. El documento establecía, en frío blanco y negro, que Marco había solicitado un préstamo al banco, listando su futura herencia, específicamente su casa, como garantía. Una ola nauseabunda la invadió. Su hijo había hipotecado una casa que ni siquiera le pertenecía. Una casa que ella ni siquiera le había legado aún. ¿Cómo era esto posible? Examinó los papeles con más detenimiento. Marco había proporcionado al banco una copia de su antiguo testamento, junto con documentos de tasación de la casa. El monto del préstamo era asombroso, casi la mitad del valor de la casa. Bajo propósito del préstamo, ponía expansión de negocio. ¿Qué negocio? Marco era ingeniero civil. ¿Había cambiado algo que él no había considerado oportuno decirle? Dejó el documento a un lado, la ira subiendo, caliente y amarga. Marco no solo esperaba obtener su casa cuando ella muriera, ya había solicitado un préstamo contra ella, como si ella no fuera una persona viva, sino simplemente un activo en su plan financiero. Debió haber asumido que ella viviría sus días tranquilamente, luego él obtendría la casa y pagaría fácilmente el préstamo. Bueno, se llevaría una sorpresa mayúscula. De vuelta en casa, Elena llamó inmediatamente al señor Padilla. Le relató su descubrimiento, con la voz tensa por la furia reprimida. «Este es un asunto muy serio, señora Vidal», dijo él escuchando con paciencia. «Técnicamente, su hijo no ha hecho nada ilegal. Los bancos a veces otorgan este tipo de préstamos, especialmente con pruebas sólidas de una futura herencia. Pero moralmente, claro, es un acto extremadamente dudoso. ¿Qué debo hacer?», preguntó Elena. «Legalmente, usted no tiene que hacer nada», respondió el señor Padilla con calma. «Tiene todo el derecho de disponer de su propiedad como mejor le parezca. Si vende la casa, es probable que el banco exija a su hijo que pague el préstamo de inmediato o que proporcione otra garantía». Hizo una pausa. «Así que podría encontrarse en una posición financiera difícil. Pero eso no es justo, señora Vidal», dijo con suavidad. «No es su culpa. Él asumió este riesgo sin consultarle ni obtener su consentimiento». Después de la llamada, Elena se sentó en su sala de estar cada vez más vacía, las palabras resonando. Por un lado, le dolía pensar que Marco pudiera enfrentar la ruina financiera. Por otro, su acto reveló su total desprecio por ella como persona. Era una partida, no un ser vivo que respira con sus propios deseos. En ese momento, su decisión se solidificó. Vendería la casa, se mudaría a Bahía del Sol y comenzaría una nueva vida. Marco tendría que afrontar las consecuencias de sus acciones por su cuenta. ¿Alguna vez has descubierto una verdad oculta que lo cambió todo? ¿Obligándote a trazar una línea en la arena y a reclamar tu propia narrativa? El resto de la semana se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos, impulsado por la recién hallada determinación de Elena. Firmó los documentos finales tanto de la venta como de la compra. Organizó a los encargados de la mudanza para sus preciadas cajas y contactó al banco para transferir fondos. Beatriz llamaba a diario, una fuente constante de consejos y apoyo, ya preparando una habitación en su propia casa para la estancia temporal de Elena. En la víspera del regreso de Marco y su familia de Disneylandia, Elena terminó sus preparativos finales. Su antigua casa estaba extrañamente vacía, despojada de muebles,
con paredes desnudas que resonaban recuerdos. Sin embargo, este vacío no trajo tristeza, solo una tranquila sensación de liberación. Un nuevo comienzo. Se sentó, redactando una carta para Marco. Eligió la honestidad sobre la ira, explicando lo poco deseada que se sentía, cómo el descubrimiento del préstamo fue la gota que colmó el vaso. No lo estaba castigando. Estaba eligiendo la dignidad, persiguiendo sus sueños. Las puertas de su nuevo hogar siempre estarían abiertas, pero ya no viviría para los demás, olvidándose de sí misma. Selló la carta, dejándola en la mesa de la cocina. Lo primero que vería Marco. Temprano a la mañana siguiente, el señor Ledesma llegó. Elena recorrió su antigua casa por última vez. Una silenciosa despedida a cada habitación. Sin arrepentimiento, solo una tranquila confianza en su elección. Bahía del Sol los recibió con un sol brillante y el sonido rítmico del oleaje. Beatriz esperaba fuera de su casa, con los brazos abiertos, su alegría contagiosa. «¡Bienvenida a casa!», exclamó, abrazando a Elena con fuerza. «Me alegro mucho de que estés aquí». «Yo también», dijo Elena. Y era verdad. Mientras se finalizaba el papeleo de su nuevo hogar, se quedó con Beatriz. Los días se fundieron en paseos, explorando cafés, conociendo caras amigables. Por las tardes, se sentaban en la terraza, viendo los atardeceres sobre el océano, hablando durante horas. Elena se sentía más joven cada día. La alegría de vivir, perdida hacía mucho tiempo, regresando. Una semana después, las llaves de su nueva casa en mano, pequeña pero luminosa y reconfortante. De pie en su terraza, contemplando el océano, Elena finalmente se sintió verdaderamente feliz. «Julio», susurró, «tú lo aprobarías». Lo hice por los dos. Esa noche, mientras se dormía con el oleaje como una nana, se imaginó a Marco encontrando la carta, descubriendo la impactante verdad. ¿Qué sentiría? ¿Ira? ¿Confusión? ¿O quizás una renuente comprensión de su derecho a esta libertad? La alegría artificial de Disneylandia se desvaneció en el instante en que la llave de Marco chasqueó en la puerta de su propia casa. El silencio de la medianoche lo recibió. Un contraste escalofriante con el bullicio interminable del parque. 7 días de sonrisas forzadas, de lidiar con la exigente familia de Camila. Lo habían dejado vacío, física y emocionalmente agotado. Ahora, el peso del hogar se le vino encima, teñido de una ansiedad no resuelta por su madre. No la había llamado ni una sola vez. ¿Qué podrías haber pasado en una simple semana? Camila, siempre eficiente, ya estaba despertando a los niños del asiento trasero. «Mañana hay escuela. A la cama». La observó guiar a una Sofía medio dormida escaleras arriba. Luego se volvió hacia el pasillo silencioso, con las maletas pesadas en las manos. Camila regresó, conteniendo un bostezo. «Revisa el correo, por favor», murmuró ella. Él se dirigió al escritorio donde mamá solía apilarlo. Meticulosa como siempre, una pila ordenada de sobres lo esperaba. Facturas, folletos. Luego, aparte del resto, un único sobre sin franqueo. Su nombre, grabado con la caligrafía familiar y elegante de su madre. Una inquietud lo recorrió. Lo abrió de un tirón. «Querido Marco», comenzaba. Sus ojos recorrieron la primera línea. «Para cuando leas esta carta, estaré muy lejos de Campo Verde». Desconcierto. ¿Una broma? Mientras seguía leyendo, la incredulidad se transformó en una ira fría y dura. «¡Camila!», rugió, la repentina erupción de su voz destrozando el silencio. «Camila, ven aquí, ahora mismo». Ella salió corriendo del baño, con el cepillo de dientes en la mano. «¿Qué te pasa? Vas a despertar a los niños». «Mi madre», se ahogó, agitando la carta como una acusación condenatoria. «Vendió la casa, nuestra casa. La vendió y se fue al mar. ¿Puedes creerlo?» «¿Qué?». Camila le arrebató la carta, sus ojos corriendo. «Esto es una broma de mal gusto. No puede simplemente vender la casa». «Al parecer sí pudo». Su voz estaba ronca. Ella escribió que encontró unos documentos de préstamo.
Los que dejé en el escritorio. El rostro de Camila se desencajó. ¿El préstamo? ¿Qué préstamo, Marco? Su voz tembló. Se pasó una mano por el pelo. Saqué un préstamo contra mi herencia, para nuestro nuevo negocio, contra la voluntad de mamá. Camila lo miró fijamente, incrédula. ¿Contra la casa de tu madre? ¿La casa que acaba de... vender? Se desplomó en el sofá, la carta arrugándose. Sí, el banco accedió, basado en el Antiguo Testamento de mamá. Capital inicial. ¿Y no me lo dijiste? Su voz era aterradoramente tranquila. ¿Sacaste un préstamo enorme sin consultarme? Quería sorprenderte, murmuró, la excusa patética. No pensaste, Marco, espetó Camila. Si tu madre vendió la casa, el banco exigirá el pago inmediato. No tenemos ese tipo de dinero. Silencio. El desastre se asentó. Él había planeado venderla después de que mamá falleciera. Liquidar el préstamo. Ahora, desaparecida. El préstamo permanecía. Él y Camila se miraron. La misma aterradora comprensión amaneciendo. Tenían que vender su propia casa, pagar el préstamo y empezar de nuevo. Una decisión brutal y aplastante. La noche fue un tormento. Fragmentos de su carta perforaron sus pensamientos. Encontró los documentos del préstamo. Decidió vivir para sí misma. No quiero ser una carga. Esa última cena. Su tranquila aceptación de la exclusión de Disneylandia. Debe haber sido eso. La traición final y devastadora. A la noche siguiente, después de acostar a los niños, el teléfono sonó. Una voz desconocida. ¿Podría hablar con Marco Román? Soy yo. Mi nombre es Beatriz Ramos. Soy amiga de su madre, Elena. Marco se tensó. Beatriz, la amiga rara de su madre. ¿Qué quiere? Preguntó con hostilidad evidente. Llamo a petición de su madre. Respondió Beatriz con calma. Está bien, feliz, con una nueva vida. ¿Por qué no me llamó a mí? Exigió Marco. Sabe que intentará convencerla de que regrese. Beatriz fue directa. O por dinero. Ella no quiere ninguna de las dos cosas. Esto es un asunto de familia, espetó Marco. Usted no debería involucrarse. No estoy interfiriendo, dijo Beatriz, firme. Solo transmito un mensaje. También cambió su testamento. La mayor parte de sus bienes va directamente a sus hijos cuando sean adultos. ¿No a usted? Marco estaba atónito. ¿Cambió su testamento? ¿Por qué? Usted sabe por qué, dijo Beatriz suavemente. Su madre encontró los documentos del préstamo, contra su casa. Un descubrimiento desagradable. Marco guardó silencio. La vergüenza lo inundaba. Elena no guarda rencor, continuó Beatriz. Simplemente ha decidido que es hora de vivir para sí misma y está realmente feliz allí, Marco. Por primera vez en años. Después de la llamada, Marco se sentó en silencio. Camila se le unió. ¿Quién era? La amiga de mamá, murmuró. Dijo que mamá está bien, feliz. Cambió su testamento. Los niños lo recibirán todo. Camila negó con la cabeza. Pensó en todo. No esperaba que tu madre fuera tan... decidida. Ni yo, admitió Marco con amargura. Siempre la creí tranquila. Predecible. Capaz de esto. Decidió que aún necesitaba verla, para entender. 3 meses se fundieron. Mi vida en Bahía del Sol floreció con nuevos colores, nuevas caras, nuevas experiencias. Cada mañana, yo, Elena, me despertaba con un alegre zumbido. Mi casita frente al mar, un santuario, un estudio para pintar el mar. Mi instructora hablaba de mi talento. Esta mañana, la mañana que lo cambió todo, me senté en mi veranda, con café en mano, la brisa salada, el sol pintando el agua. Un golpe, las 7 de la mañana. Me puse una bata, abrí la puerta, me quedé inmóvil. Marco, mi hijo, 3 meses, cansado, con sombras, más canas, solo. Mamá, dijo sin saludo. Por fin te encontré. Me hice a un lado. Ni sorpresa, ni miedo, ni siquiera alegría. Sabía que este día llegaría. Explicaciones. Dinero. ¡Pasa!, dije, conduciéndolo a la sala con vista al mar. ¿Café? Sí, solo, sin azúcar. Me retiré a la cocina.
organizando mis pensamientos. Serví el café, regresé. Marco junto a la ventana de espaldas a mí. «Es una vista hermosa», dijo tomando la taza. «Veo por qué elegiste esto». «Sí», asentí. «Tu padre y yo siempre quisimos una casa junto al mar». «Lo recuerdo», asintió girándose. «Hablabas de ello cuando yo era niño». Nos sentamos. El silencio denso de la historia. Esperé. «¿Por qué, mamá?», preguntó finalmente con la voz quebrada. «¿Por qué desaparecer sin decir nada?» «Dejé una carta», le recordé suavemente. «Y llamé varias veces». «Estaba enojado», admitió. «No podía creer que vendieras la casa sin consultarme». «¿Por qué consultarme a mí?», pregunté firme. «Mi hogar, mi vida. Pero somos familia», exclamó Marco. «Las decisiones se discuten juntos». ¿Ah, sí?, levanté una ceja. ¿Acaso discutiste conmigo tu decisión de sacar un préstamo contra mi casa? ¿Una casa que ni siquiera te pertenecía? Marco desvió la mirada. Eso es diferente. Iba a pagarlo. Capital inicial. Usando mi casa. Sin permiso. Negué con la cabeza. ¿Sabes cómo me sentí, Marco? Como si no existiera. Solo una propiedad. No es lo que pensé, protestó. Simplemente no quería molestarte. ¿O no querías que te dijera que no? Repetí, mesurada. Silencio. Su respuesta clara. ¿Cómo me encontraste?, pregunté. No fue fácil. Suspiró. Vine antes. Llamé. Envié correos. Sin respuesta. No estaba lista, admití. Necesitaba tiempo. Asentarme. Nueva vida. ¿Y cómo fue?, preguntó amargado. ¿Valió la pena destruir a nuestra familia? No destruí nada, Marco, dije con firmeza. Tú, Camila, los niños están juntos. Yo solo estoy viviendo mi propia vida ahora. No es tan simple, exclamó. Porque vendiste la casa. El banco exigió el reembolso. Camila y yo casi perdimos la nuestra. Vendimos el coche. Segundo préstamo. Elías se pregunta si moriste como el abuelo. Dolor. No por sus penas, sino por los nietos. No desaparecí, afirmé. Llamé. Envié regalos. Mi casa está abierta para todos ustedes. ¿Cómo íbamos a venir? Marco rió con amargura. Apenas llegamos a fin de mes. Me miró, calculando. ¿Tú viniste por dinero, Marco? Desvió la mirada. No solo por eso. Quería verte, asegurarme de que estabas bien. Estoy bien, le aseguré sonriendo. Más que bien. Por primera vez en años me siento verdaderamente viva. Me puse de pie, caminando hacia mis nuevas fotos. Playa con Beatriz, guía de museo, clase de pintura, nuevos amigos. ¿Ves, Marco? Tengo una vida de verdad. No estoy esperando tus raras visitas. Marco hojeó las fotos, su expresión cambiando a un reconocimiento reticente. «Te ves feliz», dijo. «Estoy feliz», sonreí. Quizás por primera vez desde que tu padre murió. «¿Pero qué hay de nosotros?», preguntó. «¿Tu familia?». «Siempre mi familia», respondí suavemente con la mano en su brazo. «Pero no vivo solo para ti. Tengo derecho a mi propia felicidad. Deseos, sueños». Marco se puso de pie, de espaldas a la ventana. Hombros tensos, puños apretados, luchando. La comprensión de que no podía controlarme. «No puedo volver a Campo Verde», continué, suave pero firme. «No puedo darte dinero, Marco. No porque no te quiera, sino porque serían las decisiones equivocadas. Para mí, para ti. ¿Qué quieres decir?». Se giró, desconcertado. «Si vuelvo, todo es igual», le expliqué. «Abuela conveniente. Si doy dinero, no aprenderás. Lo harás de nuevo». «Eso no es justo», dijo Marco en voz baja. «Nosotros no te usamos», suspiré. «¿Cuándo me llamaste solo para saber cómo estaba? ¿No para que cuidara ahí a los niños? ¿No por dinero? ¿Solo para hablar?». Silencio. Falló. «Escucha». Me acerqué a él con la mano en su hombro. «No te culpo a ti ni a Camila. Ustedes tienen sus vidas, pero yo también necesito una. La estoy construyendo ahora. Aquí. ¿Qué les digo a los niños?», preguntó Marco más suave. «¿Te extrañan?». «La verdad», dije sonriendo. «La abuela vive junto al mar ahora. Los ama. Siempre feliz de verlos. Pueden venir de vacaciones. ¿Pueden?».
Esperanza. Claro, sonreí. Playa hermosa, museo, diversión para los niños. Marco asintió. La tensión se disipó. Tengo que irme, de vuelta a Campo Verde. ¿Seguro que no quieres quedarte a cenar? Pregunté. ¿Tu comida favorita? Anhelo en sus ojos. Negó con la cabeza. No, Camila está esperando. Reunión importante. Lo acompañé hasta la puerta. Un abrazo incómodo. Un abrazo real. Lo siento, mamá, susurró. Por el préstamo. Por todo. Te perdoné, respondí, apartándome suavemente. Ahora perdónate a ti mismo. Asintió. Caminó rápidamente hacia el coche, sin mirar atrás. Me quedé en el umbral de la puerta, observándolo. Tristeza y alivio. Tristeza por mi hijo. Alivio por no haber cedido. Por no haber renunciado a mi nueva vida. El resto del día se desdibujó. Recorrido por el museo, almuerzo, pintura, pensamientos sobre Marco. Esa noche, vistiéndome para la fiesta de Beatriz, me vi reflejada en el espejo. Sorprendida, más joven. No por las arrugas, no por las canas, sino por la fuerza, la confianza, la calma. Una mujer que sabía lo que quería. Elena, ¿vienes? La voz de Beatriz. Todos preguntan. Sí, ya voy. 5 minutos. La casa de Beatriz, iluminada. Música, risas. La fiesta en pleno apogeo. Beatriz abrió la puerta. Me abrazó. Por fin. Estaba preocupada. Disculpa la tardanza. Día complicado. ¿Vino Marco? Preguntó Beatriz con astucia. Asentí. ¿Cómo fue? Mejor de lo esperado. Enojado, confundido, quizás comprensivo. Sin escándalo. Bien. Beatriz guiñó un ojo. Ahora olvida los problemas. Disfruta la noche. 15 personas. Mis nuevos amigos. Benito, pescador. Liliana, pintora. Marcos, director del museo. Patricia y Tomás, vecinos. Todos me dieron la bienvenida. ¡Elena!, exclamó Liliana. Marcos cree que tu progreso en la pintura es genial. No exageres. Sonreí. Principiante. Principiante con talento. Corrigió Marcos. Exposición en el museo. Artistas locales. Maravilloso. Mi corazón se llenó de gozo. La tarde voló. Hablando, riendo, bailando. Música antigua. Viejos pasos de baile. Las historias de Benito. Los poemas de Liliana. Los trucos de Tomás. Nadie se apresuraba. Compañía compartida. Pasada la medianoche, Beatriz me acompañó a la puerta. Noche cálida. Cielo estrellado. Murmullo del océano. ¿Todo bien?, preguntó Beatriz. Más que bien. Sonreí, pensando en cómo cambiaron las cosas. Encontré aquí algo que echaba de menos en Campo Verde. ¿Qué? A mí misma, respondí. Me encontré a mí, Beatriz. No la madre de Marco, no la abuela de Mateo y Sofía. Simplemente Elena Vidal. Una mujer con sus propios deseos, sueños, talentos. Una mujer que tenía derecho a ser feliz. Beatriz me abrazó fuerte. Tan feliz por ti, querida. Te mereces esta felicidad. Caminé a casa bajo el cielo estrellado, el alma desbordante de gratitud. Por este día, por los nuevos amigos, por la nueva vida. La visita de Marco removió emociones, pero no pudo minar mi confianza. Los lazos familiares son complicados. No siempre amor, respeto, a veces costumbre, deber, expectativas. Para preservarte, rompes o aflojas lazos. Creas distancia por salud. No me había rendido. Simplemente dejé de vivir solo para ellos. Nada de malo. Antes de acostarme, la terraza. Miré el océano, las olas. Mañana, un nuevo día. El día de una nueva Elena. Una mujer que finalmente había aprendido a valorarse, a reclamar su propia vida. ¿Alguna vez has tenido que establecer un límite difícil con tu familia para recuperar tu propia felicidad? Comparte tus pensamientos en los comentarios de abajo. Tu voz es importante para nosotros. Y no olvides suscribirte para más historias inspiradoras